Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Ya empezamos a finalizar esta semana de trabajo, donde hemos tocado y abarcado temas vinculados a la producción radial. Y vamos a centrarnos en un último tema que va a hablar de la producción para radio por Internet. Porque lo que vimos y estuvimos aprendiendo hasta este momento se vincula más con el tema de la radio FM-AM, porque es la tradicional, digamos, la radio que ya todos se han acostumbrado a escuchar. Pero hace un tiempo empezamos a hablar de esta nueva forma de radio que es la radio por Internet. Y nuestra emisora, la REPI, es una radio escuela por Internet. Entonces, la única manera de producir es producir para esta radio por Internet. Entonces, muy bien, tengamos en cuenta este elemento fundamental. Estuvimos hablando que el primer paso para generar esta planificación y la producción de un programa tiene que ver con conocer a nuestra audiencia, conocer sus características, sus deseos, sus intereses, su forma de pensar, ¿por qué no? Y hablamos entonces de esta audiencia. Pero ¿qué pasa? En el mundo de la FM y de la AM, nosotros tenemos la posibilidad de segmentar a nuestro público, de conocerlo, de decir, bueno, este va a ser mi público de tal edad a tal edad, con tales características, con tales intereses, porque va a ser mucho más sencillo el tema de segmentar. En cambio, en la radio por Internet ya hablamos de Internet como una propuesta global. Entonces, el oyente ya no va a ser más conocido como audiencia, sino que se va a denominar usuario internauta. ¿Por qué? Porque hace su propio recorrido. Porque a la vez que está escuchando radio por Internet, quizás está leyendo un texto, quizás está viendo un video por YouTube, quizás está respondiendo un mensaje por WhatsApp. Entonces, esto nos va a desafiar. ¿En qué sentido? Nos va a desafiar porque nuestros programas, al ser transmitidos por una radio por Internet, tienen que tener absolutamente presente que ya no hablamos de audiencias, sino de internautas. Entonces, nuestros contenidos tienen que ser sintéticos, dinámicos, atractivos, creativos. Tienen que reunir todas estas características para ¿qué? Para captar la atención de este internauta que está estimulado por todos lados, porque está leyendo a la vez que ve un video, a la vez que responde un mensaje. Entonces, es mucho más difícil captar la atención de un internauta que de la audiencia tradicional, que quizás está simplemente manejando y está escuchando la radio. Entonces, pensemos que nuestros usuarios internautas van a estar vinculados a una sobredosis de estímulos. Entonces, nuestros contenidos tienen que ser atrapantes. Y para que sean atrapantes, tienen que ser concretos, sintéticos, dinámicos. Y esto es muy importante lo que les voy a decir, para que logremos nosotros generar estas características en un programa radial, tenemos que tener una buena planificación. Entonces, la tarea del productor en la radio por Internet va a ser fundamental, porque tenemos que tener un esquema que nos guíe para poder generar y cumplir con este objetivo de generar contenidos concretos. Porque si yo, por ejemplo, hago una entrevista que dura más de 10 minutos, incluso te diría más de 5 minutos, yo perdí a mi usuario internauta, lo perdí, listo. Se fue y escuchó otro video, se fue. Entonces, tenemos que entender que la era de Internet es la era de la multiplicidad de contenidos, pero contenidos fragmentados en tiempos cortos. El internauta consume información, contenidos, mensajes cortos. Entonces es muy importante. Incluso el hecho de tener un programa que dure quizás una hora ya es un poco excedido para un tiempo de una radio por Internet. Quizás el internauta nos escuche 10 minutos o nos escuche todo el programa, pero es muy importante tener en cuenta estas características. Entonces, siguiendo con esta idea, vamos a decir que el desarrollo de Internet potencia la capacidad creativa de la radio. Esto también nos lleva directamente a relacionar que esta nueva radio, la radio por Internet, permite generar un tipo de periodismo específico que vamos a profundizar en el taller próximo, el taller avanzado, que es el periodismo multimedial. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente vamos a hacer solo radio en Internet, sino que podemos tener una emisora de radio, como tenemos nosotros, pero complementarla con videos, piezas gráficas, generar materiales interactivos. Por ejemplo,
yo estoy transmitiendo mi programa en radio y les digo, bueno, miren, vamos a entrevistar a esta figura importante de la política, pero vamos a cargar la entrevista a nuestra web a partir de las 5 de la tarde, conectate, o vamos a dejar cargada la entrevista en nuestra base de datos de podcast. Entonces se empieza a generar lo que se llama esto que genera Internet, que es esto de lo hipertextual, ¿no? Que tenemos un dato por acá, un dato por allá. Tenemos en nuestro ordenador solapas de tantos programas abiertos, de tantas páginas web abiertas, y un poco tenemos que pensar de esa forma a la hora de construir nuestro mensaje para que resulte atractivo. Entonces la creatividad va a ser el motor de la generación de contenidos a la hora de producir para una radio por internet. Vamos a tener que ponerle creatividad a la programación, a los contenidos, a los géneros, a los formatos. Y otra herramienta que nos permite la radio por internet, que no suele pasar en la radio FM, AM, sí muchas radios tradicionales han buscado su plataforma y su soporte online en la web para hacer y trabajar esta tecnología del podcasting, pero esta tecnología y esta característica va a ser específica sobre todo de la radio por internet. ¿Qué es el podcasting? ¿Qué es la tecnología streaming? Bueno, como su nombre lo indica, el podcasting combina esto de que decimos, bueno, ¿es radiodifusión? Sí, es radiodifusión, pero la podemos usar a demanda, que podríamos decir. ¿Esto qué quiere decir? Que va a descargar la audiencia, el internauta, a demanda según sus intereses. Va a escuchar quizás 5 veces un programa porque le interesó, otro programa no lo va a escuchar, va a escuchar 10 minutos de uno, 20 del otro, va a generar una interacción con el contenido que va a ser personal y que va a ser a demanda. Entonces es una transmisión pública de radio que se descarga según a demanda y a pedido de los usuarios. Se rompe con el aquí y ahora. Por eso les digo que es muy importante entender que vamos a tener una audiencia súper heterogénea. Entonces los contenidos tienen que ser heterogéneos. Pueden estar escuchándonos desde Chile, pueden estar escuchándonos desde Estados Unidos. Entonces generemos materiales que se adapten a eso heterogéneo, digamos, pongámosle subtítulos a los programas, si realizamos un video, busquemos la creatividad, lo que a ustedes les surja, digamos, para poder darle un margen de mayor accesibilidad a sus contenidos. Tengan en cuenta que la elaboración de un podcast también tiene un proceso de pre- y postproducción. Entonces nosotros cuando trabajemos en los GOPSE nos vamos a centrar en producir para nuestros programas que van a salir al aire y también en hacer una propuesta de producción y de planificación de nuestra propuesta de podcasting o de streaming. Porque quizás podemos producir un ciclo de entrevistas que solo va a subirse de manera de podcast mediante la tecnología streaming o vamos a trabajar sobre un tema específico y vamos a hacer una serie documental, entonces vamos a hacer pequeños capítulos que van a ser podcast, bueno, cada capítulo se va a tener que producir, tanto la pre como la post, la pre vinculada a todo lo previo, la puesta al aire, digamos, la grabación de ese contenido y el post vinculado a, bueno, ¿dónde lo subo? ¿Cómo lo denomino? ¿Lo edito? ¿No lo edito? ¿Le doy dinamismo desde la edición? Todo ese trabajo que es muy complejo es lo que nos va a permitir trabajar esta propuesta de podcast, de podcasting. Entonces, tienen que tener en cuenta que es un mundo muy atractivo, un mundo muy grande, difícil de abarcar la totalidad de contenidos que abundan en Internet, pero que con una buena planificación, con buenos equipos de producción se pueden realizar. Entonces, incluso en sus trabajos, en sus equipos pueden dividirse y tener un productor a cargo de la transmisión en vivo y otro productor a cargo de todo el material que se genere de forma de podcast del programa. Entonces, de esa forma van trabajando a la par estos productores y van resolviendo estos temas. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta acá esta primera semana de trabajo. Nos vemos en la próxima semana.